Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, que es la casa de la Comunidad de San Egidio en Madrid. Y hoy estamos aquí para vivir juntos yo diría una jornada excepcional. Una jornada muy importante dentro del marco de la Jornada de Ciudades por la Vida contra la Pena de Muerte, que es una iniciativa que San Egidio celebra en Madrid y en más de 2000 ciudades de todo el mundo para decir juntos no a la pena de muerte. Porque la pena de muerte, aunque en España no la tengamos, sigue presente en el mundo y además podríamos decir que ningún país está vacunado de no volver a implantar la pena de muerte. En 2018 se registraron 690 ejecuciones en 20 países y se condenaron a muerte a 2.531 personas en 54 países. La pena de muerte está en retroceso, pero todavía se sigue ejecutando. Y los países mayores, los más ejecutores, digamos, del mundo, por nombrar algunos, son China, donde ni siquiera se tienen datos de las ejecuciones que hay, Irán, Irak, Arabia Saudí y Vietnam. Pero esta tarde, más allá de las cifras, que no os voy a aburrir más porque podríamos hablar mucho sobre la evolución de la pena de muerte, más allá de las cifras y de los datos, hoy tenemos el gran privilegio, la gran suerte de vivir una ocasión única, porque tenemos con nosotros la oportunidad de acercarnos a la realidad de la pena de muerte a través de una historia personal, que es la de Joaquín José Martínez, de nuestro amigo, además, Joaquín José Martínez, que nos conocemos desde hace años, y podremos tocar la realidad con las manos, escuchar el testimonio de Joaquín José, que vivió lo que supone estar condenado a muerte y las condiciones que se sufren en el corredor de la muerte, que es el ala especial de la cárcel para los que están condenados a la pena capital, en Estados Unidos, en Florida. Yo creo que nos conmoverá y nos tocará el corazón, y por eso creo que es importante que nos preparemos, ¿no?, para escuchar con atención, para tener el corazón receptivo y nuestra mente atenta, ¿no? Porque muchas veces yo creo que tanto los más jóvenes como incluso ya los adultos vivimos en un mundo que es como de mentira, ¿no? Vivimos cada uno metidos en nuestra burbuja, viviendo una realidad completamente virtual que a veces parece hasta irreal. A nosotros nos gusta tocar la vida, tocarla con las manos, estar por la calle, ¿no? Y en San Egidio queremos tocar la realidad, ¿no?, que es lo que hacía Jesús en el Evangelio. Caminaba por las calles, se encontraba con la gente, hablaba con ellos, los tocaba, y eran pobres, enfermos, publicanos y pecadores. Por eso yo creo que tenemos la suerte aquí de tener un movimiento de jóvenes, el movimiento de los jóvenes por la paz, que juntos tratamos de construir un mundo más humano, donde se respeten los derechos humanos, y por eso salimos a la calle, para encontrar a los amigos en la calle, las personas que viven en la calle, que no tienen derecho a tener una vivienda digna, a los niños de los barrios de la periferia, en las escuelas de la paz, para que crezcan con dignidad, refugiados, ancianos. Tocamos la realidad con las manos, no a través solo de las noticias, de las pantallas. Y de hecho, la implicación de San Egidio en la pena de muerte no es que un día estábamos aburridos, nos juntamos en una reunión y decidimos, ¿qué hacemos ahora? Venga, pues vamos a organizar una gran campaña contra la pena de muerte. No, fue porque una persona de nosotros en Roma conoció de primera mano la historia de Dominic Green, un joven afroamericano condenado a muerte en Texas, y empezó a escribirse con él, a mantener correspondencia. Y a partir de ahí empezó a compartirlo con sus amigos y empezó un interés. Empezamos a escribirnos con más condenados y empezamos una campaña por una moratoria de la pena de muerte para el año 2000, porque estábamos todavía antes del año 2000. Hoy nos escribimos con más de 1000 condenados a muerte a través de la correspondencia por cartas.
hemos visto cómo la pena de muerte ha ido desapareciendo del ordenamiento jurídico de muchísimos países, especialmente en África, donde hemos trabajado con especial intensidad. Sin ir más lejos, en junio de 2018, Burkina Faso pasó a engrosar las filas de los países abolicionistas. En Gambia, en Malasia, se declaró la moratoria de la pena de muerte con vistas a la abolición. Pero como decía, hoy estamos aquí sobre todo para escuchar a Joaquín José, que yo creo que es un testimonio muy importante en estos tiempos que vivimos, en los que la resignación parece que se impone, ¿no? Parece que vivimos anestesiados ante un mundo lleno de problemas, ante las complicaciones de la vida, las dificultades. Parece que no se puede hacer nada, que nada puede cambiar, que alguien que vive en la calle no puede cambiar su situación, que no se puede resolver el problema de los refugiados, que no se les puede acoger e integrar en nuestra sociedad. Parece que no se puede cambiar nada, que las cosas tienen que seguir así. Y esto nos lo dicen y muchas veces nos lo creemos. Y así crece la resignación en nosotros, crece la indiferencia, vivimos solo preocupados por nuestra vida. A ver, parece que ahora ya. Vivimos preocupados solo por nuestras cosas, e incluso crece la violencia en nuestros países, en nuestras ciudades. Nosotros creemos que todo puede cambiar, y por eso la historia de Joaquín José me parece tan importante, porque él ha vivido una historia de superación, encontrarse en una situación que no podría describirla, porque no es una situación complicada, ya nos lo va a contar él, ¿no? Yo creo que es una historia de superación que es un ejemplo de cómo cada uno puede afrontar la vida y las dificultades, ¿no? Y yo creo que merece que le escuchemos con toda nuestra atención. Ha sido un día muy emotivo hoy. Hemos estado con los estudiantes esta tarde en el Colegio La Salle. La verdad es que estaban todos muy atentos de lo que teníamos que decir y todo relacionado contra la pena de muerte, ¿no? Aquí hoy, con todo lo que está cayendo en España, más de uno se preguntará ¿por qué hablar de la pena de muerte? No tenemos la pena de muerte en España, ya hace muchos años. ¿Por qué comentar algo que no existe en nuestro país? Esa quizás era la mentalidad que tenía yo en su día, cuando crecía, cuando estudiaba, cuando vivía en lo que eran los Estados Unidos. Yo estaba a favor de la pena de muerte. Pero no solo estaba a favor de la pena de muerte. Yo era una persona completamente radical, en el sentido que yo veía algún programa de televisión, algo relacionado a las noticias, de un asesino en serie, de un padre que le ha quitado la vida a sus hijos. Y yo veía estas noticias y yo decía, esta persona que estoy viendo aquí en la televisión, están 20 años en un corredor de la muerte. ¿Por qué no los matan el momento que son condenados? Luego veía, en aquel entonces no tanto como hoy, pero empezaban las campañas antiabolicionistas. Empezaban a hablar, las campañas en las que se hablaban contra la pena de muerte y a favor de la pena de muerte. Claro, había debates. Cuando iban a ejecutar a alguien, hacían un picnic, una barbacoa, por decirle algo. Una parte, los familiares de las víctimas, y otra parte, los familiares de la persona que iba a ser ejecutada. Y el único pensamiento que se me venía a mí personalmente a la cabeza era: ¿no tiene esta gente nada mejor que hacer? ¿Por qué defender a un condenado a muerte? Veía como en algunos sitios recogían firmas, como veo a los compañeros.
porque la comunidad de San Egidio, como bien ha dicho, los conozco años. Les he visto su trabajo, no relacionado solo a la pena de muerte. He estado con ellos en Roma, he estado con ellos en Alemania. Ha sido increíble lo que hacen y cómo aportan su tiempo a la comunidad. ¿Por qué hablar en contra de la pena de muerte? Hay muchos motivos. Por lo que representa. Ese odio, esa venganza, esa falta de compasión, esa falta de humanidad. Hablamos de los derechos humanos sin entender de qué hablamos, de qué significan las palabras. Derechos humanos, humanidad. Yo recuerdo en aquel entonces, cuando tenía mis 19 años, quería vivir una vida casi perfecta. Mis padres me llevaron a Estados Unidos para mejorar la situación económica, darme buenos estudios, que los tuve gracias a Dios, darme la mejor vida posible. Con 19 años me casé, con 20 tuve mi primera hija, con 21 mi segunda. Con 24 años había vivido lo que llaman el sueño americano. La casa junto al mar, el coche deportivo. Las cosas que para algunos son más importantes que lo que ocurre ahí fuera. Crecí dentro de esa burbuja de la que hablaba mi compañero Carlos, en la que solo pensaba en mí. El coche deportivo no era suficiente para ir a la montaña. Quería otro coche, segundo coche. La casa en la playa no era suficiente si vivía en la ciudad. Quería otra casa, 2 casas, 3, las que hagan falta. Trabajar para ello. ¿Qué había que hacer? Pues trabajar, olvidarse del mundo, olvidarse de los problemas que existían fuera. Olvidémonos de los pobres, que se apañen, de los sin techo, sin casa. Pensar en mí. Al fin y al cabo soy yo. Y luego dices, bueno, ¿por quién lo haces? ¿Por ti? Y, claro, ¿y por tus hijas? Sí, pero lo hacía más por mí. ¿Por ti y por tu mujer? Por mí. Es cómo nos condicionan en muchos países a taparnos y dejar de ver la realidad de lo que ocurre ahí fuera, de olvidarnos de los problemas que existen. Cuando yo entré en el corredor de la muerte, era el primer español desde el régimen de Franco condenado a muerte, el primero. Y mi padre iba hablando, a ver, me imagino que alguien lo recordará, más de uno. Era increíble. Iban a todos los sitios a hablar. Movieron toda España, toda Europa. Y mi padre siempre decía lo mismo. En todos los sitios, a todos los sitios que acudía él, decía la misma frase. Hoy es mi hijo que está condenado a muerte. Mañana puede ser el vuestro. Más de uno decía, en Estados Unidos le llamaban loco. ¿Cómo te quieres enfrentar al sistema norteamericano? En España decían, bueno, lo de la pena de muerte tampoco es que le puede tocar, ¿sabes? Eso es como la lotería. ¿Sabéis que en el 2001, cuando salí del corredor de la muerte, había 5 españoles más condenados a muerte? 5. Hasta hace poco no quedaba ya ninguno. El último, Pablo Ibar, del que me imagino habrán escuchado. Pobre chico, le han condenado a cadena perpetua. Tarde o temprano saldrá. Y ahora tenemos otro español en Tailandia, también condenado a muerte. Mientras exista la pena de muerte, no hay nadie libre, y lo digo así de claro, lo quieran entender, lo quieran recibir. Mientras exista la pena de muerte, no hay nadie en esta sala, en esta iglesia hoy, libre de estar directamente o indirectamente
afectada por ella. No tenéis que ser vosotros. Puede ser un amigo que hace un viaje a Estados Unidos. No tiene que ser Estados Unidos, puede ser Tailandia, puede ser cualquier parte del mundo. Puede ser un familiar, un primo, un vecino. Por eso lucho yo en contra de la pena de muerte. Pero lucho en contra de ella también por lo que representa. Ese odio, esa necesidad de venganza, para mí es venganza. En aquel entonces yo pensaba que era la solución. O sea, cada uno tiene su motivo por el cual está a favor de la pena de muerte. Vamos a hablar claramente. Yo, cuando tenía 19 años, creía en la pena de muerte porque simplemente era la ley. Era la justicia. Y había que seguir la ley. Decir no a la pena de muerte en aquel entonces era como decir no a la guerra. No era un debate, no era, oh, bueno, vamos a ver, hay otra opción. No se comentaba. Era antiamericano en algunos sitios, con eso os digo todo. Recuerdo claramente que después de haber vivido todo lo que he vivido, de haber tenido todo lo que he tenido, ocurre un asesinato en la ciudad de Tampa, Florida. Yo ya estaba divorciado. También forma parte del sueño americano. Tenía mis 2 hijas y teníamos problemas por la custodia con mi ex mujer sobre mis hijas, muy pequeñas. Recuerdo claramente que hay un asesinato, una pareja de 24 o 25 años. El varón recibe 8 o 9 disparos, su pareja un disparo y esa puñalada más de 30 veces por toda la espalda, la parte del cuello, la cabeza. Con vosotros puedo hablar más que con los estudiantes esta mañana, puedo daros más detalles para que lo entiendan. Aunque haya gente joven aquí, estas personas que son jóvenes, que os considero joven, comparado a mí, ¿sabes? Yo os saco 3 años, ¿eh? Tampoco os penséis que sois ahí. Puedo hablar cosas y detalles de este asesinato, que de verdad era un asesinato cruel, inhumano, atroz. Son los factores perfectos y determinantes a la hora de condenar a muerte a una persona. Para que una persona sea condenada a muerte, para que lo entiendan los que no lo entienden en Estados Unidos, no es que vayas en tu coche, paras en el semáforo, se atraviesa alguien, lo atropellas, muere. Por eso no te envían al corredor de la muerte. Si tienes una discusión en un bar y un mal golpe o una mala caída, la persona con la que discutes fallece, no irás al corredor de la muerte. Para ir al corredor de la muerte, llegar hasta ahí, hasta donde he llegado yo, el caso tiene que ser cruel, inhumano, atroz. Tiene que ser lo peor de lo peor. Y según la justicia norteamericana, este caso en Tampa, Florida, en 1996, era cruel. Y las personas o personas responsables por el delito merecía la pena de muerte. Imagínense, ocurre algo aquí en este barrio. Imagínense que ese delito ocurre aquí. Que en una casa encuentran una pareja asesinada. Aquí viene lo mejor. El varón no solo es un narcotraficante, es el hijo de un policía, el hijo del jefe del departamento de pruebas de la oficina del sheriff. O sea, es lo más grande que puedas llegar. Claro, ¿qué pensaríais vosotros? Que vivís aquí cerca. ¡Wow! Este barrio. Estaríais intranquilos, me imagino, lo estaría yo. Han suelto por ahí un asesino o asesinos. ¿Cómo es posible que al hijo de un policía le hayan matado? Lo pensaríais seguro.
porque lo pensaría yo. Pues cuando este crimen ocurre, la policía se vuelve loca buscando a las personas responsables por el delito. Tiene una lista, un libro, al ser narcotraficante, se pueden imaginar, tiene un libro negro, le llaman un black book, con un listado de nombres, y empiezan a llamar a todos y a detener cerca de 120, 130 personas. No solo por este delito del que se me acusa, sino otros delitos relacionados. Y aquí viene lo bueno. Yo con 24 años que tenía, ignorante, arrogante, estúpido, debo decirlo, voy por la vida un poco perdido, pensando solo en Joaquín. En Estados Unidos, Joe. Todo el mundo me llamaba Joe. Pensaba en Joe, que casi lo mismo, yo y Joe. Ahora que lo pienso, mira. No sé si es el medicamento hoy, pero eso. Mira la mujer que la tengo aquí. Buah, menudo pollo también. Buah. Y pensaba solo en eso, en nadie más. Recuerdo claramente que era un sábado, cuando tenía que ir a visitar a mis hijas, recién divorciado. Llamé a mi exmujer, la madre de ellas, y le dije, no puedo ir a visitarlas hoy porque me tengo que ir a trabajar. Claramente le mentí, ¿vale? Le conté una mentira. Me iba a celebrar el cumpleaños de mi nueva pareja en aquel entonces, y me fui a Orlando, a Disney World, con ella. Ahí estaban mis principios como padre, como marido, en este caso ex marido. Pensaba en mí. Recuerdo que le dije que iría a visitar a las peques el domingo, el día siguiente, y así lo hice. Llegué a su casa ese día, esa mañana. Me reclamó por no haber estado ahí el sábado, el día anterior. Me comentó y me preguntó muchas veces por este delito que había ocurrido, que salía en las noticias todos los días. Había carteles puestos por toda la ciudad, como veis en las películas, de se busca información por la muerte de estas personas, etc. Y no paraba de hablarme de este asesinato. Me preguntó si tenía algo que ver, le dije que no. Me preguntó 3 veces y le dije que no las 3 veces. Salí de su casa, llegué al stop, rumbo a mi casa, a volver con mi pareja en aquel entonces, a ver un partido de fútbol americano, uno de los más grandes en Estados Unidos, el Super Bowl. Y recuerdo claramente que cuando llego yo al stop, se me cruza un coche por la izquierda, uno por la derecha. Casi me pegan. Yo voy en mi coche y miro arriba, veo un helicóptero a la izquierda, uno a la derecha, y en el retrovisor siento como vienen 2 coches por detrás que casi me encierran para no poder mover mi coche. Salen hombres con uniforme, con pistolas, con rifles, y me detienen fuera de casa de mi exmujer y a poca distancia de mis hijas. Mis hijas lloraban, me llamaban papá, y lo último que vi, la última imagen en mucho tiempo de ellas fue eso: la cara en el suelo, sentí una rodilla en la espalda, las manos esposadas. Me llamaron asesino y me llevaron detenido. Me llevaron a la comisaría y empezaron a preguntarme qué sabía yo sobre este caso. Me lanzaron unos cassettes, unas cintas,
y me dijeron: lo tenemos todo grabado, queremos una confesión tuya. Yo, arrogante y muy chulo que era, le digo: bueno, si lo tenéis todo grabado, ¿qué me estáis preguntando? ¿Qué me estáis hablando ahora? Yo quiero ir a ver el partido. ¿Qué tanto estamos perdiendo aquí el tiempo? La policía insistía que si sabía algo relacionado a este caso, les comunicara la información. Negué en todo momento haber cometido el delito. Sinceramente, en ningún momento dije que sí, en ningún momento firmé ninguna confesión. Y me llevaron a la cárcel, donde pude hablar con mi abogado personal. Y aquí viene el fallo que yo considero fue el fallo mío personal. Verán, yo en aquel entonces tenía dinero para contratar un buen abogado. Podía haber contratado el mejor abogado de Estados Unidos, de Florida. No lo hice. No lo hice porque creía en el sistema. Creía en la justicia. Y pensaba que yo saldría esa misma noche o el día siguiente. Y no fue así. Pasaron semanas, meses, visitas de mis padres. Mi madre lloraba muchísimo. Mi madre lo sufría como nadie. Cada visita. Yo le decía que estuviese tranquila. No podía estarlo. Quise saber por qué estaba detenido. Quise saber qué pruebas tenían. Y bajo la petición de mi nuevo abogado, pedimos escuchar las grabaciones en las que según ellos yo confesaba este delito. Y cuando las pedimos nos dijeron: imposible. Digo: ¿por qué? Porque no se escuchan bien. Porque hay que enviarlas a un laboratorio para mejorar el sonido. Estamos hablando de Estados Unidos, con la tecnología que tienen, con 24 horas de preparación. Verán, el momento el día anterior que yo llamo a mi exmujer para decirle: no voy a ver a mis hijas hoy y me voy a Disney con mi nueva pareja, ella sale de la casa, coge un cartel sobre el delito, sobre este crimen ocurrido, llama al número de teléfono que aparece ahí y les dice a la policía: es posible que mi exmarido tuvo algo que ver con ese asesinato. Imagínense desde entonces hasta el día siguiente el tiempo que tiene la policía de preparar micrófonos, dispositivos, todo. Y me dicen que las grabaciones no se escuchan. ¿Qué? Y las envían al laboratorio, el laboratorio envía los resultados y dice: no podemos hacer nada. ¿Por qué no preparan una transcripción? Aquellos que escucharon la confesión del señor Martínez. Y así lo hicieron. El fiscal, departamento de policía, el padre de la víctima, que era policía también, que estaba ahí, mi exmujer y otros investigadores prepararon una transcripción en la que, según ellos, era lo que se escuchaba en las grabaciones que no se podían escuchar. Con eso dijeron: vamos a llevarte a juicio. Pero por si no había suficiente, me preguntaron si podíamos hacer unas pruebas de ADN. Yo dije sí, porque con eso a casa me voy. Verán, en la escena del crimen, y puedo entrar en más detalle, no estoy con los estudiantes, encontraron huellas, pelo, muchísima sangre, todo encharcado de sangre, saliva, parafenilia de droga, etcétera.
que no correspondía a las víctimas. Entonces dijeron, vamos a hacerte una prueba para demostrar que tú estabas ahí. Y me hicieron la prueba. Y verán, cuando me llevan a mí a hacer esta prueba, es el protocolo y la forma que te llevan cada vez que sales de tu celda, cuando posiblemente vayas a un corredor de la muerte, porque ellos lo tenían claro, ellos me iban a enviar al corredor de la muerte sí o sí. Y os voy a enseñar, me voy a poner de pie para que veáis un poco cómo es todo esto, porque es increíble. Lo habéis visto quizás alguna vez en la televisión, en algún programa de televisión, cuando veis a los presos que van agarrados aquí a una cadena. Pues os lo voy a explicar un poco mejor. Te ponen unas esposas conectadas por una caja negra, black box que le llaman, para inmovilizar las muñecas. No puedes mover las muñecas. Esa caja negra va conectada a una cadena que va alrededor de la cintura. Y estás así. De la cintura baja otra cadena que llega al suelo y conecta los grilletes a los pies. Básicamente, cada vez que yo salía de mi celda, tenía que andar así. Pues así me llevan a mí a hacerme una prueba de ADN. Y cuando entro en un cuarto, veo yo cómo está un doctor, un médico, de pie, con una bandeja, y dos vigilantes así de grandes. Y me dicen, sobre la bandeja unas tenazas, unas pinzas, y digo, wow. Y me dice, ¿podemos hacer esto por las buenas o por las malas? Por las buenas. Y me dice, bueno, pues queremos de tu cabeza pelo tuyo con la raíz 30 de aquí, 30 de aquí, y me van señalando, me van marcando, me ponen delante de un espejo y después de una hora, arrancándome los pelos yo mismo con esas tenazas, tal como lo veis, me quitan sangre, sudo y la sangre me chorreaba por la cabeza. Y digo, bueno, con esto perfecto, porque con esto por lo menos me iré a casa. Un mes más tarde llegan los resultados y son negativos. Digo, perfecto, a casa me voy. ¿Sabéis que me hacen ir a una audiencia con el fiscal y el juez? Y el fiscal le dice al juez, señoría, no podemos soltar al señor Martínez, aunque las pruebas sean negativas, porque eso solo significa que el señor Martínez estuvo ahí ese día con otra persona u otras personas que cometieron el delito, y evidentemente no hay nadie más aquí en esta sala siendo juzgada por ese delito, así que tenemos que proceder. El juez lo aceptó. Con eso, que no es nada, con la grabación, supuesta transcripción y la declaración de mi exmujer y de todos los policías, que era la verdad, no os podéis imaginar lo que me hicieron. O sea, yo entro a una sala en la que ya entras condicionado, porque yo os hablo claro, yo entro a esa sala como miembro del jurado y veo a un hombre ahí sentado, me da igual que esté con traje, con corbata, me da igual cómo esté, yo digo culpable. A mí no me hacen falta 7 días de juicio,
Yo veo ahí la policía, un fiscal que dice, ese hombre hizo esto, esto, y yo digo, no me digas más, culpable, condicionado por el sistema. Yo quiero irme a casa, como miembro de jurado, ¿eh? Pues imagínense que entra un jurado en mi juicio y lo primero que ven es al padre de la víctima vestida en uniforme de policía, de jefe, departamento de pruebas, todos los compañeros, incluyendo los testigos. Esto es fuerte, de la investigación, sentados en los primeros 2 banquillos. Sale el fiscal y dice, ese hombre que ves ahí cometió este delito, mató a estas personas, sangre fría, bla, bla, bla. Eso me hicieron a mí. Me cambiaron la fecha de la muerte. Me la cambiaban durante todo el juicio. Me pasaron de viernes a sábado, domingo, daba igual el día. Con deciros que las víctimas aún estaban vivas el sábado por la noche y a mí se me declara culpable por el asesinato de estas 2 personas, según ellos, el viernes, ya os digo todo. El forense miente, los policías mienten y me condenan a muerte. 1997. Y no me creía. La verdad, yo es que en todo momento dije y pensé, yo voy a casa. Ya iba cambiando mi vida, mi forma de ver las cosas. Ya no pensaba tanto en el coche nuevo, en la nueva casa. No. Ahora estaba pensando en volver simplemente a abrazar a mis hijas, a estar con mis padres, a no ir al corredor de la muerte. Esperando el transporte, el coche que me llevaría a prisión, estando en una celda, sentado, vestido de naranja, me entra el fiscal, la persona responsable por la decisión que tomaron. Y me dice, tengo una sorpresa para ti. Y le digo, ¿más? Me dice, ven conmigo. Y vestido de naranja, esposado como os enseñé hace un momento, me lleva a un cuarto, se abre la puerta y ahí están mis hijas. Está mi ex mujer y mis padres. Muchos de vosotros aquí hoy sabéis lo que es ser padres y no estar con vuestros hijos durante un periodo de tiempo. La última imagen que tenía de mis hijas antes de ese día era haberlas visto el día de mi detención 1 año y medio antes. Había pasado 1 año y medio que no había visto a mis pequeñas. Vosotros padres sabéis lo difícil que es eso. Yo tengo mis niños de 6 años. Aquí al lado, en Valencia. Y sufro. Un día que no estoy. Y sufro por ellos. Imagínense 1 año y medio. Y aquí me abren la puerta. Veo a mis hijas. Y me dicen, no puedes abrazarlas. ¿Qué? ¿No puedes acercarte a ellas? Es una amenaza, un tema de seguridad. Mis hijas, recién condenado a muerte, vestido de naranja. Me emociono porque mi padre estaba ahí también. Él sí que rompe todas las reglas, todas las normas. Coge, me pega un abrazo y me dice, Joaquín, tranquilo, que te vamos a sacar de ahí. Vamos a hacer todo lo posible por sacarte de ahí. Y me llevan al corredor de la muerte
1997. Cuando entro a la celda, después de haber pasado lo que llaman iniciación por parte de los funcionarios de la prisión, que por lo visto se lo hacen a todos los condenados a muerte, que hoy no hablé de ello porque estaba con estudiantes, pero hoy sí puedo hablarlo con vosotros. Te desnudan, te humillan, te ponen contra la pared, te pegan y te dicen: esto es lo que te espera el tiempo que te quede aquí en el corredor si no sabes comportarte. Igual que os digo eso, os digo lo siguiente: no volvieron a pegarme los funcionarios en todo el tiempo que estuve en el corredor. A otros sí, a mí no. La celda, las puertas se cierran, y estando en la iglesia hoy como estoy hoy, os debo confesar a vosotros que en ese momento pierdo mi fe en todo. Pierdo mi fe en Dios, a ver, ¿cómo era posible que podía acabar en el corredor de la muerte? Creyente. Si es que yo de joven quería ser sacerdote, imagínense la historia. Era monaguillo. Fui a escuela católica. Creía en Dios. ¿Cómo acabo yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pierdo mi fe en Dios. Los amigos. Ni uno. ¿Sabéis lo que es? Ni uno. Ni uno me llamó y me visitó en la cárcel. Pierdo mi fe en la humanidad y me siento traicionado por el sistema que yo he apoyado toda mi vida. Lo peor de todo esto, ¿sabes lo que es? Que yo llego al corredor de la muerte. Yo sigo creyendo en la pena de muerte. No creo en el sistema que me ha llevado hasta ahí, pero creo en la pena de muerte. Sigo pensando, una vez más, cada uno tiene su motivo, sigo pensando que de alguna forma u otra la pena de muerte ayuda a los familiares de las víctimas. Les ayuda, les alivia el dolor, viendo cómo la persona responsable o las personas responsables por el delito son ejecutadas delante de ellas. O por lo menos puedes cerrar un capítulo, un libro, una parte de tu vida, es decir, ya está, se ha hecho justicia. Sigo creyendo en esa pena de muerte estando ahí en el corredor. Y empiezo a ver compañeros los primeros días y escuchar voces de aquellos que, según yo antes decía, llamaba asesinos. Y son voces de ánimo. Me llamaban el gallego. Increíble. Tú eres el español, tú eres el gallego, ¿no? Y decía, bueno, soy de España, gallego no, pero de España soy. Tranquilo, aquí vas a estar un mes. Me contaban todo lo que iba a pasar. Estaría encerrado un mes y solo podría salir 2 veces a la semana para las duchas, de 7 minutos. ¿Veis que me dejo un poco de pelusa de mi mujer? Pero es que en el corredor de la muerte no te permitían. Tenías que estar afeitado siempre. Te daban una maquinilla y en la hora de la ducha tenías que estar afeitado. El pelo mucho más corto, por eso me dejo el pelo. Si pudiese dejármelo más largo me lo dejaría, pero bueno, no me lo permitirían en casa. Mi vida cambió dentro del corredor de la muerte con mi vista hacia estos compañeros. Ya no eran asesinos, eran personas. Y mi vida iba cambiando con cada visita de mis padres. Verán, yo salía a verles
Y de vez en cuando tocaba algún compañero donde yo estaba que también tenía alguna visita de algún ser querido. ¿No se imaginan lo difícil que era o que es hoy por hoy poder estar aquí para contarlo? Los padres de aquellos compañeros míos en el corredor de la muerte que iban a visitarles y le decían: hijo, tranquilo, que estamos buscando dinero, hijo, tranquilo, que ya tenemos dinero, vamos a buscar un abogado, hijo, tranquilo, que ya pronto tendrás un nuevo juicio. Y luego los hijos de aquellos condenados a muerte, de mis compañeros: papá, ¿cuándo vienes a casa? Papá. Muy difícil porque lamentablemente del pabellón del que yo estaba, que éramos 13, soy el único vivo, el único. 11 murieron siendo ejecutados y uno murió de cáncer. El único que salió libre del pabellón donde yo estaba fui yo. Es una cruz que tengo que cargar conmigo, ¿eh? Venir aquí y hablar en nombre de ellos, que no están aquí, que no han tenido la posibilidad que he tenido yo, ni los medios que he tenido yo, ni el apoyo que he tenido yo, por ser minorías, por no tener los recursos, por no tener familia ni amigos que les escuchasen. Tuve un compañero dentro de ese corredor que se llamaba Frank Lee Smith. Lo llevo conmigo siempre, lo recuerdo muchísimo. Este hombre fue el motivo y es el motivo por el cual yo estoy en contra de la pena de muerte. Verán, Frank había estado condenado a muerte por la violación y el asesinato de una niña de 9 años. Casi 20 años en un corredor de la muerte, solo, sin familia, abandonado. No recibía cartas, no recibía visitas. Era un hombre de raza negra, alto, fuerte. No lo olvido nunca. No estaba muy bien de la cabeza. Yo estuve 3 años en el corredor de la muerte y os prometo que llegando al 3er año no aguantaba más. Cuando había una ejecución cogía... Pero claro, ahí no puedes... Lo peor es que no puedes ni enseñar ni demostrar ninguna emoción. No puedes gritar, ni siquiera de rabia. Yo cogía la toalla, la enrollaba y la mordía de la rabia y gritaba por dentro. Llegaba noches que no podía ni dormir. Llegaba noches y días que no podía ni seguir. Y eso que tenía mucho apoyo. 400 cartas a la semana me llegaban de España, de Europa y el resto del mundo, ¿eh? 400 cartas y postales. No hablemos Navidad, venían con cajas de postales, de estudiantes, de todos los colegios. Tenía muchísimo apoyo, que me mantuvo fuerte. Este hombre no tenía nada, ni a nadie. Cogía las postales que me llegaban y se las pasaba. Y claro, estamos hablando de personas que vienen de hogares rotos, de familias rotas. ¿Sabéis que de toda la gente del pabellón mío había 3 o 4 que ni sabían escribir? Ya no os cuento leer. No habían tenido la educación, no habían tenido las cosas que a mí, mis padres, me pudieron brindar en su día. Frank era una de ellas, de estas personas. Yo a Frank le pasaba las postales y le tenía que explicar: mira, esto es Roma, esto es Alemania, esto es
el muro de Berlín. Bueno, esto es España. Y creo que en esos momentos de cuando recibía la correspondencia, creo que yo cumplía con mi deber de sacarle por lo menos unos minutos de esa celda, de que pudiese pensar más allá de esos barrotes, de esas rejas, de ese sufrimiento. Frank se despertaba a las 4 o 5 de la mañana gritando: sáquenme de aquí, soy inocente. Nosotros los compañeros le decíamos: baja la voz, Frank, que van a bajar las escaleras, si sigues gritando van a abrir la puerta y te van a pegar. Pero él gritaba con más ganas y más ganas. Y bajaban, y escuchaban las cadenas cuando bajaban, y abrían la puerta y le pegaban. No podíamos ver nada, pero sí podíamos escuchar los golpes contra la pared, las palizas que le pegaban. Algunos funcionarios le pegaban por ser una minoría, otros quizás porque lo habían tenido mal en casa ese día, otros aún peor porque simplemente era un asesino, un violador de una niña de 9 años. Al fin y al cabo, ¿cómo puede ser compasión? ¿Cómo puede sentir algo de humanidad hacia una persona así? Las palizas eran tan severas que muchas veces tenían que sacarlo de ahí y llevarlo a la enfermería para que lo traten. Y llegaba la noche o al día siguiente y Frank volvía. Pero después de una ocasión, Frank no volvió a la celda. Y yo pensé: a este hombre lo han matado de una paliza. No fue así. Mientras yo estaba pasando lo que estaba pasando en el corredor de la muerte y mis padres estaban en el exterior, trabajando día y noche para buscar un equipo de abogados, porque las cosas claras, me quedé sin un solo euro. De la noche a la mañana pasé del sueño americano a la pobreza total. Mis padres tuvieron que vender todo. Pidieron ayuda aquí en España, a las organizaciones, a la Casa Real. Se implicó el gobierno, se implicó el Parlamento Europeo, las organizaciones se volcaron, todo el mundo se volcó. Y pudieron conseguir el apoyo necesario para yo conseguir un nuevo juicio. Una decisión unánime por parte de la Corte Suprema. Y cuando a mí me notifican esta resolución, yo tengo que ir y pasar por la enfermería. Y recuerdo que paso por la enfermería para que me saquen las muestras de sangre antes de ir de nuevo al condado, a la cárcel, a la espera de este nuevo juicio. Y entro a la enfermería y me encuentro con Frank. Un año después casi, Y Frank está en una camilla, el tamaño de esta mesa que veis aquí, acostado. Ya no era fuerte como lo había conocido cuando entré a ese corredor. Había perdido mucho peso. Estaba atado con cadenas de la mano a la camilla, con grilletes en los pies y un cinturón en la cintura, en una camilla. Estaba temblando, estaba sudado, hacía falta cambiarle, se estaba muriendo de cáncer, solo. Lo peor del caso de Frank, para que lo entiendan, es que
Él no recibió el tratamiento adecuado. Al fin y al cabo, ¿para qué? ¿Para qué gastar dinero con medicamento, con medicina para un hombre, un violador, un asesino? ¿Quién iba a tener compasión por este hombre? ¿Los funcionarios? ¿Los médicos de ahí? Ni una sola muestra de humanidad. Aquí viene lo bueno. Frank se pasó toda la estancia del corredor de la muerte pidiendo a la fiscalía y a los jueces que le hiciesen esa prueba de ADN que me hicieron a mí, que no sirvió para nada, y no se lo concedieron. Hasta un año después de haber muerto de cáncer en ese corredor de la muerte. ¿Sabéis que las pruebas que hicieron en el cuerpo de la víctima, de la niña, y las pruebas que le hicieron a él salieron negativas? ¿Sabéis que en la base de datos aparecía el ADN que encontraron en esa chica, en esa niña, relacionaba a otro hombre, preso por otros delitos de violación? ¿Sabéis que ese hombre se declaró culpable por esa muerte de esa niña? Muchos años en un corredor de la muerte. Yo también me hubiese vuelto loco, ¿eh? Yo no hubiese podido aguantar eso. Solo, sin familia, sin compasión, sin humanidad, que te griten, que te escupan, que te llamen asesino. Hablo de él hoy porque es casi como una promesa. Yo digo, claro, cuando le pasaba las postales y le explicaba todos los sitios, Frank siempre me decía a mí, Joe, porque a mí en Estados Unidos me conocían como Joe. Yo, mira por dónde Joe y yo. Me decía, Joe, cuando vayas a esos sitios, porque tú vas a ir a esos sitios, imagínense con lo poco que le quedaba a este hombre de sanidad. Me decía, Joe, cuando vayas a esos sitios, llévame contigo. Digo, claro que sí, Fran, nos vamos juntos, tú y yo, ya. Y por eso lo menciono hoy. Por esa promesa y por el hecho que eres el motivo por el cual yo estoy en contra de la pena de muerte. Porque ya no era el caso de Joaquín José Martínez. Yo estoy vivo para contarlo. Yo estoy aquí con vosotros hoy. Ya es el caso de muchos otros condenados a muerte inocentes que han sido desterrados. Me gustaría acabar con diciendo que todo ha sido perfecto. La verdad es que sí, en el sentido de tener, yo entré al corredor de la muerte con 2 hijas. Hoy por hoy tengo 7 hijos y soy abuelo de 3. Entonces, claro, sí, yo creo que ya he cumplido en ese aspecto. He vuelto a hacer mi vida, estoy muy feliz, contento con mi familia, con mi mujer. Trabajo, colaboro con este gran grupo, esta organización que conozco desde, no os podéis ni imaginar, desde el 2001, que me llaman de Roma para decirme que el Papa Juan Pablo II, no se lo pierde, va a iluminar el Coliseo de Roma por 3 motivos, y me los numeran, y me dicen, el primer motivo por la abolición de la pena de muerte en Chile. Digo, muy bien. Yo estoy escuchando todo esto incrédulo total. O sea, yo estoy recién salido del corredor y me están invitando a Roma para iluminar el Coliseo porque el Papa Juan Pablo II ha hecho una petición. Digo, madre mía. Y estoy escuchando todo esto por teléfono, ¿sabes? Y el segundo motivo, porque ha salido un japonés también que había estado condenado a muerte
Y el tercer motivo, porque había salido yo del corredor de la muerte. No, wow, ¿sabes? Yo, pues sí, claro que iré, ¿sabes? Y los conozco desde entonces. El primer evento que se hizo del programa y del evento llamado Cities for Life, Ciudades por la Vida. Ahí estuve, con ellos, reunido, emocionante, era increíble, sinceramente. Y con ellos he tenido muchas experiencias y he aprendido mucho. Y quisiera decir que todo lo demás ha ido perfecto, y casi que lo ha ido, casi. Pero había una pregunta que me quitaba el sueño desde que salí del corredor de la muerte, hecha por los estudiantes, porque aquí poco soy, pero es que no les quise decir eso hoy cuando fui al colegio, que había 200 estudiantes, y si les digo que las preguntas de ellos son las peores, porque son directos, no se lo piensan, ¿eh? Ellos no lo escriben, les sale como les sale. Oye, ¿y tú? Y te quedas, cuando les escuchas, peor que la prensa, ¿eh? Y la prensa la aprecio. La verdad, porque la prensa es carata. Pero los estudiantes, wow, es otra cosa, ¿eh? Yo cuando termino de hablar y empiezo a levantar la mano, digo, uy, ya viene lo bueno. Y voy a resumir una pregunta que me quitó el sueño durante tanto tiempo. Una vez más, con la comunidad de San Egidio, en Sicilia, Catania. Un auditorio lleno. No sé cómo lo hicieron. Digo, pero aquí viene alguien más a verme, porque estaba el auditorio, creo que era el segundo más grande de Sicilia, lleno de estudiantes que venían en autobuses a ver a un condenado a muerte hablar. Y se levanta una chica al final de yo hablar, al fondo del todo, se levanta la chica y dice, aquí viene la pregunta, dice, Joaquín, tú estás en contra de la pena de muerte porque has estado en un corredor de la muerte. Y me comenta y me habla de una experiencia que ha tenido ella. Víctima de la Gomorra, víctima de la mafia, había matado a su padre. Y me dice, Joaquín, ¿qué pensarías? ¿Qué harías tú si alguien le quitase la vida a un ser querido tuyo? A una hija tuya, a tu propio padre. Yo no sé lo que haría. No tenía respuesta. Hasta poco después, cuando en un partido del Valencia-Real Madrid, invité a mi padre a Valencia a ver el último partido que vimos juntos, y cruzando la calle 2 días después, mientras yo trabajaba, mi padre fue atropellado por un joven de 17 años en una moto. A toda velocidad que iba, se lo llevó por delante y murió. Miren las cosas como son, que mi padre murió a 2 manzanas del hospital. Los primeros que la atendieron fueron los médicos y las enfermeras. Le tocaba, era momento. Cuando llego al hospital y me cuentan a mí lo que ha ocurrido, yo no me lo creo. Y me dicen que mi padre ha muerto, digo, ¿qué? Me entra por dentro unas ganas de venganza, un odio, unas ganas de salir corriendo por esa puerta y buscar a ese chico de 17 años. Y mi madre me ve, me coge, me sacude de los hombros, las madres que son increíbles para eso, y me dice, Joaquín, palabras textuales, ¿es que no has aprendido nada? La lección y el motivo que estoy hoy aquí es por el perdón. Lo más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida fue perdonar a la persona que mató a mi padre. Y le perdoné por 3 motivos. 1, me le pidió la mamá. Y la madre es para mí es el regalo más grande que Dios nos ha hecho, nuestras madres. 2, porque recordé lo que era tener 17 años y cómo iba yo por la vida. Yo sí que iba alocado. Yo os puedo decir una cosa, si no llego a ir al corredor de la muerte,
creo que me hubiese pegado un golpe con el coche o cualquier cosa. No estaría hoy aquí. Iba mal encaminado, muy mal. Y el tercer motivo, y el principal, y el que resume todo esto: el hecho por el cual yo estaba a favor de la pena de muerte. Eso que os dije antes, el alivio que sentiría un familiar de las víctimas, eso no es así. Han pasado, miren, más de 15 años desde que falleció mi padre. Yo lo echo de menos todos los días. Todos los días. Podría cerrar los ojos hoy, ver a este chico de 17 años delante de mí, ejecutado por inyección letal, sí eléctrica, ahorcado. No una vez, 100 veces. Os digo una cosa: no hay nada que pueda aliviar ese dolor. Nada. Por eso hablo yo en contra de la pena de muerte. En un país donde no tenemos la pena de muerte. Por lo que representa el odio, la falta de compasión, la falta de humanidad, la falta de perdón. Os agradezco muchísimo, muchísimo, no os podéis imaginar, el poder hablar en mi país. Porque siempre me toca a estas fechas estar fuera, siempre. Me pierdo mi cumpleaños, que es el 2 de diciembre, que voy a cumplir 23 años. Y este año les prometí a mis hijos que estaría en casa. Y lo estoy. Esta mañana ha sido mi casa el colegio, y esta tarde mi casa es aquí con vosotros, en esta iglesia. Bueno, pues muchas gracias en nombre, yo creo, de todos, Joaquín, por este esfuerzo, ¿no?, de entregarnos tu corazón y hablarnos de tu historia. Y creo que estamos todos muy agradecidos porque hemos escuchado una historia que nos ha conmovido, que nos ha tocado el corazón. Y yo creo que hoy, después de la oración, porque ahora en 10 minutos empezaremos una oración para recordar a todos los condenados, a aquellos que ya han sido ejecutados como tus compañeros, y a todos los que hoy en día están en el corredor de la muerte. Yo creo que hoy no volveremos a casa igual que hemos venido, ¿no? Porque, como nos has explicado, a través de una historia personal, como hoy hemos hecho, a través de una historia personal, cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, como en tu caso al conocer a Frank, ¿no? A través de la amistad con los demás, ¿no? Cambia nuestra vida, nuestra manera de pensar, y esa es la manera de cambiar el mundo. Empezar cambiando nosotros mismos, empezar a cambiar nuestra mentalidad. Y es la manera de salir de esa resignación que hablaba al principio, de esa indiferencia por las cosas, ¿no? Y ponernos en movimiento juntos para construir una sociedad más humana, y que vemos que se puede conseguir, que las cosas son posibles. Joaquín pudo salir del corredor de la muerte, esperemos que Pablo y Bar también, y vemos como en muchos países ya no hay condenados a muerte en el corredor, ¿no? Y por eso esperemos que todos, a partir de esta historia, nos pongamos juntos a trabajar por estas causas, ¿no? Porque alrededor del corredor de la muerte había muchas historias. Había niños, gente que creció en barrios, familias rotas. Todo esto tiene que ver con lo que hacemos, la Escuela de la Paz, estar con la gente de la calle, que la gente encuentre amigos, ¿no? Y no quiero dar muchas palabras, porque ahora justo a 1:30 en punto empezaremos esta oración por la paz, a la que nos acompañará Joaquín José también. Así que, bueno, yo creo que otro gran aplauso de agradecimiento.